Gabriel Salvia. El señor Gabriel Salvia es el presidente de CADAL. CADAL es Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. Uno dice, ¿y cuántas veces he escuchado esto del desarrollo de América Latina? Y vamos a un desarrollo en América Latina. ¿Qué es lo fundamental, lo importante tener para hablar de desarrollo en América Latina? Bueno, se lo presentamos al señor Gabriel Salvia. Señor Gabriel Salvia, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? Un placer estar aquí. ¿Qué debemos tener siempre presente cuando hablamos de desarrollo? Bueno, en principio el concepto de desarrollo no se limita al progreso económico y social. Abarca las libertades democráticas, abarca políticas públicas que favorezcan el progreso económico, social, y también que esos países que tienen esa institucionalidad democrática, al mismo tiempo en las relaciones internacionales aplique lo que se llama la solidaridad democrática. Es decir, traten de preocuparse porque en todos los demás países esas políticas que favorecen el desarrollo, esa democracia, ese mercado, esa transparencia, traten de ser valores y políticas de las cuales todos los ciudadanos del mundo puedan gozarlas, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Con respecto a lo que usted decía, señor Salvia, ¿cómo evaluar entonces lo que ocurrió recientemente en Cartagena, en la Cumbre de las Américas, donde los países de la región, con la excepción de Estados Unidos y Canadá, abogaron por la incorporación, por la inclusión de Cuba, que es un régimen que evidentemente no respeta la Carta Democrática de la OEA y sobre el cual hay una serie de cuestionamientos por sus actos no democráticos como violaciones a derechos humanos y persecución de la disidencia? Bueno, esto es el típico ejemplo, vio que siempre dicen que los latinoamericanos tenemos en común que no cumplimos las reglas. Entonces la Carta Democrática Interamericana es una regla bastante clara, bastante precisa. Es verdad que muchos países, por ejemplo, en materia de libertad de prensa, hay muchos países que no cumplen lo que dice la Carta Democrática, muchos no cumplen lo de promover la democracia, pero lo de Cuba es más simple, porque la Carta Democrática habla de régimen plural de partidos políticos, y Cuba tiene un régimen de partido único establecido constitucionalmente. Comparemos, por ejemplo, con Venezuela, ¿no?, que tiene sus problemas, sus cuestionamientos en materia de calidad democrática. En Cuba hay un solo partido. En Venezuela hay elecciones donde se compite. En Cuba no hay libertad de prensa, no hay medios privados, solamente hay medios oficiales monopólicos. No hay organizaciones de la sociedad civil. Es el único país de América Latina donde se restringe el derecho de salir y volver al país. Bueno, no hay universidades privadas. Cualquier cosa de la vida que hacemos nosotros, vamos a ver que en Cuba no se puede cumplir. ¿Y por qué partir el continente por Cuba? Bueno, porque... O sea, porque además el tema es que si Cuba no está, no podemos reunirnos los latinoamericanos. Mire, es interesante que hace 1 año y medio se hizo otra cumbre, la Cumbre Iberoamericana, en Mar del Plata, y no se invitó a Honduras porque carecía de legitimidad democrática, ¿no?, el nuevo presidente Porfirio Lobo. Nadie levantó la voz diciendo ¿cómo excluyen a Honduras?, como si Honduras fuera un país de segunda categoría. En ese caso nosotros planteamos, aún suponiendo que el nuevo gobierno de Honduras carezca de legitimidad democrática, de mayor legitimidad democrática carece Cuba, donde hay un solo partido. O sea, un solo partido es una dictadura, ¿no? No hay mucha discusión politológica. Sí, es que eso es lo que entendemos. Ahora, nadie puede negar que hay un crecimiento en América Latina, un crecimiento económico, lo muestran las cifras internacionales, pero en lo que a libertades, vemos que hay problemas con la libertad de expresión en Ecuador, hay problemas con libertades también en caso de Nicaragua. En Argentina recientemente hubo también un jaleo, de manera que las libertades, ¿cuánto evalúa la sociedad latinoamericana el poder tener libertad y el poder ejercer una libertad? Bueno, es una buena pregunta, pero los pueblos, los ciudadanos de América Latina votan gobiernos, votan democráticamente gobiernos. Y una de las cosas que tienen que hacer los gobiernos es preocuparse porque en un país
que hace no sé cuánto, más de 80 años que no tienen una elección libre, no tengan ese derecho. Es decir, lo que en realidad se debería estar reclamando, y era algo que impulsábamos nosotros con la adhesión de 203 referentes democráticos dentro de Cuba, es que la organización, la sociedad civil cubana, que está considerada ilegal y no se puede asociar libremente, como se asocia acá y como se asociaban hasta nuestra dictadura sangrienta en la Argentina, se constituyeron organizaciones de derechos humanos. Lo que nosotros reclamábamos era que si Cuba considera que la sociedad civil no puede existir, si la ilegaliza, los gobiernos de América Latina, los gobiernos del hemisferio americano, la OEA, no puede extender esa ilegalidad. Por eso reclamábamos diplomacia comprometida, que las embajadas de los países del hemisferio americano hagan en Cuba lo mismo que hacen en otros países y lo mismo que hacían muchos países democráticos, incluyendo Venezuela, durante la dictadura militar argentina. Y recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, cuando la Corte Interamericana llegó a la Argentina, y lo importante que fue esto. Por cierto, era presidido por un venezolano, el doctor Andrés Aguilar Mazzoli. Le formulo la siguiente pregunta, que está siempre presente. Hoy dijo el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, o ayer salió la declaración en la prensa escrita, que la OEA no hace falta, que ya la OEA no tiene sentido. Mi pregunta a usted. Bueno, la OEA tiene sentido, y lo que está claro es que la OEA está hackeada por los gobiernos de países que no comparten los valores de la Carta Democrática Interamericana. A mí me gustaría desafiar al canciller de Venezuela que le proponga a ese invento que hicieron, que es la OEA del subdesarrollo, es decir, el CELAC, es decir, la OEA sin Canadá y Estados Unidos, que invite a los países de la CELAC a que para estar en ese organismo tienen que renunciar a la OEA. Quiero ver cuántos de esos países dejan de estar en la OEA para formar parte de un organismo, ¿no?, donde todos compartan esa visión antiimperialista, antiamericana y hermanada con la dictadura cubana. Me gustaría, ¿no?, pongamos las cosas en blanco y negro, que una vez, inclusive por las democracias, ¿no?, que tienen miedo de decir algo tan obvio, ¿no? Miren, Cuba no puede venir porque respetemos su soberanía, ellos eligieron este camino, no pueden estar acá. Ahora, si eso que es tan obvio no lo quieren nombrar porque tienen miedo que les griten, entonces que el gobierno, que el canciller de Venezuela, que la CELAC le diga a todos los países que apoyaron para que Cuba sea invitada cuando no puede ser invitada. Aparte, si es invitada, saben que en la OEA hay un foro de la sociedad civil. La sociedad civil en Cuba está prohibida, y aparte la gente no puede salir. Entonces, si iba a Cuba a Cartagena, tenía que ir la Dama de Blanco, tenía que ir Joanny Sánchez. ¿Y qué pasaba? Que no las iban a dejar a salir. Entonces íbamos a tener a Cuba, el gobierno ilegítimo de Cuba, recordemos eso bien, y no íbamos a tener a su sociedad civil. Es decir, me parece que es una buena oportunidad esto, cuando dicen que no van a ir más a las cumbres. Sería mejor que no vayan, porque eso sirve para discutir temas importantes. Creo que el tema de la droga es un tema importante, claramente. Cuando se cuestiona a la OEA, también, y lo vemos de parte del gobierno de Venezuela, se critica el sistema interamericano, la Comisión de Derechos Humanos, la Corte, y vemos no solamente el gobierno de Venezuela, sino otros que también se suman a ese cuestionamiento, porque esos gobiernos también son objeto de sanciones, de algún tipo de cuestionamiento, de llamado de atención por estas instancias. Entonces, ¿cómo evaluar también eso, esa reacción de los gobiernos en algunos casos por golpear el sistema interamericano porque simplemente no satisface sus ambiciones o sus expectativas? Bueno, ese es el común denominador de los gobiernos autoritarios, de las dictaduras, no meterse en nuestros asuntos internos, ¿no? Eso decía la dictadura militar argentina. El Partido Comunista Argentino criticaba a Carter porque denunciaba la violación de los derechos humanos en la Argentina. Cuando usted ve la participación de los países del ALBA en el examen periódico universal de Siria, donde veíamos las matanzas en vivo, ¿qué decían? No, que Siria defienda que no se metan en sus asuntos internos. Y otros países, incluso países de América Latina, que muchas veces se lavan las manos, como Brasil,
como Perú, como Uruguay, fueron muy categóricos frente a lo que sucedía y lo que sucede en Siria. Ahí vimos una divisoria clara. Y aparte tengamos en cuenta que el 10 de diciembre de 1948, el día que se sancionó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se le puso un claro límite a la soberanía y a la no intromisión en los asuntos internos. Recordemos que fue una respuesta a lo que fue el nazismo, que hizo todo legal, ¿no? El tema es que en materia de derechos, las personas tienen derechos que todo gobierno debe respetarlos. Y en definitiva los estados existen porque existen las personas. Y esas personas tienen derechos y es lo más importante en las relaciones internacionales, por lo menos desde nuestro punto de vista. Pero incluso en Venezuela ha habido todo un debate sobre el tema de que medidas que toman estos organismos se dice no se aplican internamente porque violarían la soberanía venezolana, aunque la República ha suscrito esos acuerdos internacionales, o sea que son leyes también de la República. Lo que pasa es que los derechos de los ciudadanos venezolanos están por encima de las políticas del gobierno venezolano de restringir esos derechos. Es decir, la comunidad democrática internacional, ¿no? Esos derechos se deben respetar por encima de los gobiernos, y para eso está la declaración. Si no, pueden eliminar la declaración. La Carta Democrática la pueden eliminar tranquilamente. Pueden decir, bueno, no queremos más Carta Democrática, y si alguien instala una dictadura, eso se puede hacer. O sea, la Carta Democrática está precisamente... ¿Es posible hoy en la América Latina tener una dictadura más allá de Cuba? Creo que no. ¿Es posible en la América Latina de hoy en día que haya un golpe de Estado? Creo que no. ¿Es posible en la América Latina de hoy apartarse de la ruta democrática? Bueno, varios se están apartando, hay muchas formas de apartarse, ¿no? Una es no cumplir cuestiones muy claras que establece la Carta Democrática. Una, por ejemplo, es ser elegido con una constitución que establece que va a ser presidente por 4 o 6 años y después cambiarla. Cambiarlo, lo cual está... Pero lo cierto del caso es que el origen no puede ser la fuerza, el origen tiene que ser los votos. Claramente. Y la salida de aquellos que se apartan tiene que ser los votos. Exactamente. Por eso sería interesante que, así como el presidente de este país es elegido o fue elegido compitiendo con otros candidatos e hizo un plebiscito, le pide a sus amigos de Cuba que haga lo mismo, que sean legitimados votando todo el pueblo cubano. ¿Usted sabe una cosa? La dictadura cubana de los hermanos Castro lleva 53 años. Súmele los 7 de Batista. Súmele que las elecciones antes del 52 fueron fraudulentas y que el mínimo de edad para votar era de 21 años. Estamos hablando de un pueblo que hace más de 80 años que no tiene ni idea de lo que es una elección libre. Yo desde el 83 en Argentina ya voté 7 elecciones presidenciales. Bueno, nunca gané ningún candidato que votó, pero puedo votar y bueno, y me puedo hacer cargo, me informo a quién votar, y si tenemos problemas y no lo sabemos resolver es porque los gobiernos y los ciudadanos que elegimos no estamos lo suficientemente informados o no participamos, pero bueno, la soberanía la tenemos nosotros. Señor Salvia, fue un placer haberlo tenido acá. Igualmente, gracias. Hacemos una breve pausa.